Muy bienvenidas y muy bienvenidos al cuarto encuentro de Vivir es Elegir, una serie de videos sobre el camino para ser personas más libres, con más autoconocimiento y mejores elecciones de vida. Para los pocos que todavía no conocen a Edgardo Caramela, él es consultor en alta performance y calidad de vida hace más de 30 años y el fundador del sistema de Ross en Argentina. Edgardo además es mi profesor. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Rodolfo? Un placer estar aquí. Bueno, muy bien. Mi nombre es Rodolfo Ribotti y también muchas gracias a vos, Eduardo, por estar acá charlando con nosotros. Hoy el tema es libertad y nosotros venimos hablando de elecciones de vida, cómo cambiar, quizás hacer cambios en nuestras propias vidas y creo que para hacer esos cambios a conciencia es importante que charlemos un poco sobre libertad y además es un tema que yo sé que te gusta. Entonces, como es un tema bastante filosófico, puede ser que la charla se vuelva así un poco filosófica o abstracta, pero vamos a probar. Y la primera pregunta que tengo para vos es ir así entrando de a poquito en este tema, es ¿qué significa ser personas más libres? ¿O qué podemos decir sobre eso? Bueno, ya que estamos hablando en el contexto de libertad, ¿me das la libertad que me tome Sí, yo voy a tomar la misma medio libertad. mate? Yo ¿Mm? voy a tomar la misma libertad. Toma mate, no pasa nada. ¿Qué significa? Bueno, creo que es volver a nuestra esencia, o sea, eh, libertad es algo con lo cual es como el aire, es algo con lo cual no se puede existir sin ella. Eh, pero a veces libertad no es solamente pensar en lo contrario o en lo opuesto como estar encadenado o preso. No, me refiero a algo que trasciende eso, que puede ser una situación determinada, eh, triste, difícil, todo, pero voy a un estado interior que en cualquier situación nos permita sentirnos libres. Y también eso tiene algo que ver con lo que pasa a nuestro alrededor, con nuestras relaciones humanas y demás, porque si nosotros nos sentimos así, vamos a ser personas que otorguen también más libertad a aquellos con los cuales estamos, convivimos, trabajamos y demás. Eh, es difícil determinar qué significa libertad en general por el hecho de que cada persona tiene sus sensibilidades y su cultura, y lo que para uno puede parecer una libertad muy baja, para otro puede ser un estado de libertad plena. Pero de lo que estoy seguro es de que es algo que nos lleva a que se trabaja, se consigue, porque hay un proceso interesante, que nosotros nacemos libres, pero, Me robaste la segunda pregunta. Era justamente, bueno, nacimos libres, pero seguimos. pero después vamos complejizando, eh, incorporando paradigmas, incorporando condicionamientos, y empezamos a cercenar nuestra propia libertad. Y después estamos todo el tiempo luchando y buscando conquistar ese estado de libertad pleno que añoramos o deseamos, sin darnos cuenta de que somos nosotros mismos los que vamos construyendo nuestras limitaciones y nuestras pequeñas o grandes cárceles. Pero creo que llegar a un estado de ser más libre tiene que ver con esta especie de eslogan que venís usando de vivir es elegir, de que obviamente uno, si aprende a elegir lo que sabe que es mejor para uno, si ejercita esa libertad, las consecuencias de esas acciones van a ser justamente de sentirnos en ámbitos más expansivos, donde podemos realmente desarrollarnos, donde podemos tener menos limitaciones. Y también es prueba y error, por ahí elegimos y nos damos cuenta que no es eso exactamente, y bueno, tenemos que tener la fortaleza para poder decir, bueno, elijo nuevamente y cada elección me llevará a saber más, a conocerme más y a poder
afirmarme en ese estado que vuelvo a insistir. Nacemos libres y nosotros somos los que vamos construyendo las limitaciones de nuestra propia libertad. Se me viene a la memoria una anécdota de cuando yo era niño, ¿no? Contanos, por favor. Y, ¿eh? Contanos, Y me contanos. acuerdo, yo vivía en el interior, provincia de Santa Fe, y un día andando con mi padre en auto, ya acercándonos a nuestra casa, en un camino de campo, vimos una lechuza pequeña que estaba como tratando de volar y media herida. Y bueno, le pedí que pare, nos acercamos, recogimos la lechucita, la llevamos a casa y la empezamos a atender, a alimentar, a darle agua, y la pusimos en una jaulita porque teníamos miedo de que otros animales pudieran venir o que ella, no sé, se fuera sin estar totalmente restablecida. Y fueron pasando los días y ella empezó ya a ponerse de pie, a comer mejor, a estar, se notaba que estaba más fuerte. Y al tercer o cuarto día empezamos a ver de que empeoraba y que estaba con la cabeza baja y que ya no mostraba de que, o sea, físicamente se la veía bien, pero notábamos que algo le estaba pasando. Entonces la llevé a un veterinario gaucho de esos de pueblo y, y cuando la vio y conversamos, ya no me acuerdo exactamente los detalles, pero eh, sé que en un momento dado nos preguntó cómo estaba, en qué lugar estaba viviendo, lo que sea. Y yo le pregunté por las heridas, si estaba bien. Me dijo, sí, está así, pero no por las heridas, sino por la jaula. Y, y siempre me acuerdo de eso, porque en realidad ahí yo en mi un poco egoísmo de niño, que quería conservarme ese bichito como mascota, eh, y aconsejado por mi padre y demás, abrimos su jaulita y la dejamos libre y obviamente que en unas horas ya no estaba más. Pero eso siempre me quedó como una cosa un poco simbólica de que esa jaula eh, generalmente es construida por nosotros mismos. Dijiste algo también que yo hice una pregunta genérica, muy genérica a propósito, un poco porque es un tema tan abarcativo, ¿se dice? Abarcante, Abarcante. abarcante, que es difícil de encontrar por dónde pegar, Mm. pero dijiste algunas cosas que yo también justo coincidimos. Esa idea, mi segunda pregunta era justamente eso, que si nacemos libres o necesitamos conquistar esa libertad, y pensé, hice una reflexión parecida con la que acabas de hacer. Pero también pensé que quizás si no sabemos cuáles son, qué opciones hay, ¿no? No sabemos que, porque todos vivimos dentro de un contexto, si no sabemos que todas opciones hay, quizás, digamos, nuestra libertad es un poco ilusoria, un poco como esa jaula de, bueno, de ese bichito. Entonces, la siguiente pregunta sería, familias, amigos y colegas de trabajo. Ese grupo de personas, ¿cómo afecta nuestra libertad? Porque muchas veces atribuimos, ¿no? Un poco nuestra, quizás falta de libertad a esos grupos o a esos contextos. Sí, puede afectar tremendamente. Por ejemplo, familia es una de las... Y con esto no estoy en contra de familia, al contrario, tengo un concepto muy elevado de familia y provengo de una cultura italiana donde la familia es columna vertebral de la institución, digamos, ¿no? Pero la familia puede ser un elemento muy condicionante, porque nos marca con determinadas costumbres, culturas, hábitos, que pueden ser buenos, aceptados, que nos cause placer, y puede ser que haya parte de ellos o formas que sentimos, que empezamos a sentir que nos limitan para verdaderamente vivir la vida que queremos.
Claro, no podemos cambiar nuestra familia de origen, pero podemos ahí empezar a administrar esa relación, lo cual no significa poner en riesgo el amor, ni el contacto, ni dejar de vernos, simplemente aprender a dosificar, aprender dónde nos encontraremos, eh, eh, de qué forma, o sea, a lo mejor en lugar de ir todos los domingos a comer los ñoquis, y sentimos que se genera un clima en el cual a mí no me resulta cómodo, bueno, puedo buscar otra alternativa, invitarlos a un otro lugar a tomar una merienda, un desayuno en otro espacio, no sé, hay miles de alternativas. Ujú. Eh, los trabajos se eligen, por lo tanto puede ser más fácil. Claro, hay veces que uno puede decir, sí, pero yo si dejo este trabajo no consigo otro. Bueno, si partimos desde las imposibilidades, nunca vamos a poder avanzar hacia un estado de más libertad. Si estamos en un lugar donde, inclusive aunque nos paguen bien, pero nos crea una limitación creciente en cuanto a mi desarrollo como ser libre, podemos empezar a usar nuestra libertad para ir buscando o creando alternativas y entender que esa no es la única opción. Y que lo que tenemos que hacer es buscar una alternativa que nos permita hacer algo que nos guste y, si fuera posible, que no dependamos tanto de una dependencia laboral y que podamos construir algo que nosotros podamos ser libres en cuanto a lo que hacemos también, ¿no? Hacer nuestra propia tarea, enamorarnos de algo lindo que nos entusiasme cada mañana y donde podamos desarrollar nuestros talentos, nuestras capacidades y demás. Y no esa. ¿Por qué será que hay muchos más empleados que emprendedores libres en el mundo? Muchísimos más. No sé la proporción, pero debe ser 70-30 mínimo Sí, o como más, mínimo, sí. o mínimo. Y, ninguna persona, prácticamente nadie, está feliz con su empleo. Algunos más, otros menos, pero son muy pocos los que no se sienten presionados, los que no se sienten obligados, los que no se sienten desmotivados, los que no se sienten presionados, los que tienen que aguantar cosas que no quisieran aguantar, con horarios que quisieran modificar, en fin. Eh, y, y entonces plantearse sostener algo así durante toda una vida activa, durante 40 años, encontrándose con grupos que no nos interesan, haciendo tareas que realmente no nos motivan, obviamente entramos en un terreno muy peligroso porque eso va desmotivando y va desmotivando también el deseo de cambio. Hay algo que ocurre con los procesos, es cuando es algo que sabemos que no nos gusta, que no nos hace bien, pero lo empezamos a naturalizar, perdemos la fuerza para tomar una decisión y salir de ahí. Bueno, es así, sé que así es, me consuelo a que así va a ser la vida, trato de buscar pequeños placeres o formas que maquillen ese dolor que me produce aquello que todas las mañanas tengo que enfrentar y que quisiera que no sea así. Y empieza a perjudicarnos en todos los aspectos, empieza a perjudicarnos en nuestra autoestima, o sea, es un proceso de deterioro, no solamente de la libertad, sino de la capacidad de generar un cambio. Y eso es otra jaulita que nosotros mismos construimos. Así que creo que el consejo es analizar. Hay un estudio que nosotros hacemos bastante interesante sobre las egrégoras, que son como cápsulas en las cuales uno que integra. Por ejemplo, tenemos una egrégora, es una comunidad la egrégora, es una egrégora de trabajo, una egrégora de política, una egrégora de deporte, una egrégora de religión, una egrégora, en fin, de familia. Y esas cápsulas están todas entrelazadas entre sí y uno interactúa con todas ellas.
Eso son como campos de gravedad que tienen fuerza, que se genera por la energía de los propios integrantes. Esto es algo muy antiguo que se estudió en distintas culturas. O sea, cuando existe la suma de las energías físicas, emocionales y mentales de varias personas que se juntan con un fin determinado, por ejemplo, realizar el trabajo que realizan, o practicar el deporte que practican, o seguir la fe o el credo que eligieron, eso genera un campo de fuerza, y ese campo de fuerza actúa sobre sus propios integrantes. Y cuanto más energía para rechazar eso colocan los integrantes, más fortalecen ese grupo. Y ese grupo más actúa sobre sus integrantes, es como un círculo vicioso. Nosotros como individuos es muy difícil poder cambiar una egregora ya constituida, y especialmente que sea muy numerosa. Entonces eso nos da una opción que tiene que ver con nuestra libertad: salir de esa egregora o tomar una distancia. Por ejemplo, vos mencionabas como factores o ejemplos, por ejemplo, uno es la familia. Yo decía, yo valoro mucho la familia, pero en un momento dado, por ser esa familia tan intensa, tan presente, con tanto amor y todo, termina asfixiando. Entonces me llevé siempre perfectamente con mi familia porque siempre vivía a más de 1000 kilómetros de distancia. Y nos encontrábamos, los visitaba periódicamente, ellos venían a mi casa una semana, nos hablábamos por teléfono casi a diario y todo, pero era un vínculo intermedio, no asfixiante. Y así ellos continuaron con su dinámica, yo construí la mía y fue un final feliz para todos. Yo también sentí ese efecto, ese campo de fuerza, como le llamás, cuando ejercía todavía la abogacía y cuando hablaba, charlaba sobre mi voluntad, mi intención de cambiar de vida, había una reacción en contra de eso, muy, muy interesante. Muchas veces era diciendo que yo no sería capaz, no, ni siquiera era como, no, Mm. dependería, a veces era, bueno, pero deberías hacerlo, entonces colocaban dudas, trataban de alimentar dudas. Y otras veces Sí, decían directamente que yo no sería capaz. A mí me resultaba, a mí me daba más fuerza para hacerlo, porque exacto, es un error. Y por otro lado, en algunos a veces un poco tan duros a no querer aceptar ese cambio que vos deseás, que hasta en el fondo si te va mal, van a sentirse en cierta manera, no porque sean malas personas, sino porque en ese momento, cuando vengas y digas, no, la verdad tenías razón, van a sentirse casi que agradados con la situación. A mí me pasó algo más o menos igual, tenía una profesión que me iba súper bien, que tenía un futuro con una proyección realmente muy, muy posible. Y cuando yo anuncié que dejaba todo para dedicarme a esto que hago ahora, también todo el mundo me aconsejaba, pero vos estás loco, ¿por qué? Y yo decía, pero es un empleo bueno, donde ganaba muy bien y todo. Y voy a hacer un trabajo mío propio. Y además, no soporto más estar ahí, no quiero más y todo. ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale mi estrés? ¿Cuánto vale mi insomnio? ¿Cuánto vale mi salud? Pero esas son las cosas que nos hacen, siempre yo digo que hay que redimensionar, reestructurar lo que se entiende por éxito en una persona, ¿no? Porque muchas veces hay una serie, generalmente hay una serie de elementos y valores que son imprescindibles para obtener una vida feliz y plena, que no integran la lista, no se pone felicidad, eh, relación con el cuerpo, ni salud se suele poner. Generalmente se ponen las cosas que parecen que son las más importantes, o sea, dinero, eh, eh, representación, o sea, que lo que haga tenga así como un charme, un título, una cosa, eh, seguridad que no existe, porque nada es seguro y menos en estos tiempos, o sea, en fin, toda una serie de cosas que son importantes, pero que deberían redimensionarse porque no deberían ser los primeros ítems, sino tal vez hasta los últimos ítems.
Y mucho más importante es decir, duermo tranquilo todas las noches, tengo paz interior, o sea, buenas relaciones humanas, tengo afecto, aprendí a dar afecto y a recibir, o sea, tantas cosas, ¿no? Que tienen más que ver con la humanidad y no tanto con aquello. Bueno, todo esto viene también de una formación cultural muy fuerte, de muchos años de esa formación patriarcal que todos hemos recibido, donde el hombre es proveedor, donde no puede fallar, donde el sistema naturaliza una serie de cosas y lo que más le da miedo a la estructura patriarcal es la singularidad, o sea, quiere que toda la sociedad sea homogénea, entonces todos tienen que hacer más o menos lo mismo con distintas pequeñas diferencias. Entonces cuando alguien decide hacer un cambio, como decir, bueno, largo esto que parece seguro para dedicarme a algo que no tiene aparentemente seguridad, porque es algo que me apasiona hacer, y bueno, o es aplaudido por unos pocos o es condenado por otros como diciendo, pero no sabe elegir, qué loco que está, una serie de cosas. Y bueno, por suerte cada vez creo que hay más de esos locos que quieren ser más libres. Sí. Y vos mencionaste varias cosas que son, que funcionan un poco como pequeñas jaulas, ¿no? Una de las que funcionaba para mí era una idea de prestigio, ¿no? También la cuestión del prestigio de la profesión. Pero muchas veces se dice que la libertad que realmente importa es la libertad financiera, ¿no? Esto es es una pregunta provocatoria, ¿no? ¿No deberíamos primero Sí. trabajar mucho, conseguir mucho dinero, dedicarnos los primeros años de la juventud a conseguir mucho dinero para después finalmente disfrutar la libertad? Eso pasa mucho así, ¿no? Yo alguna vez creo que pensé un poco más de esa forma. Y eso tiene para mí, el dinero tiene que ser consecuencia inevitable de lo que hago y no el fin en sí mismo. O sea, no hacer por el dinero, sino hacer lo que me agrada y quiero y considero importante y es un aporte a la humanidad o a lo que fuese, que no necesita ser la gran obra. Uno puede ser operario haciendo zanjas y hace eso con la convicción que está haciendo la mejor zanja que puede, porque eso va a ser, por ahí va a pasar el caño que lleva agua, no sé, y entonces estoy haciendo algo que me trasciende, estoy haciendo una obra en vez de hacerlo mal y que ese caño se rompa y haya gente sin agua después, bueno, voy a hacerlo a conciencia, bien y dedicado y entregado a esa tarea. Y como consecuencia de mis acciones y de manera de estar en el mundo, obviamente que la, una consecuencia casi inevitable será lo económico también. Eh, entonces, espérate que me perdí un poquito cómo era la pregunta exactamente. Era si realmente deberíamos primero tratar de conquistar la libertad financiera, porque sin esa, digamos, las otras quedan un No, poco limitadas. no porque el tiempo va pasando y eso es como tomar agua salada, ¿no? Cada vez quiero más, todavía no voy a esperar un poco más, todavía falta, todavía quiero un poco más, todavía no estoy del todo seguro, porque además en función que voy ganando, voy gastando. O sea, es que tengo que hacer una pausa de un instante, no sé después cómo esto se arregla, Ah, sí, no hay pero problema. Hacemos una tengo que pausa. abrir la... Entonces, bueno, después tuvimos que hacer una pausa de emergencia, pero estábamos hablando justamente de esto, de conquistar, que vos decís que era como tomar agua salada, el agua del mar, ¿no? Sí, Estás pensando en la imagen eso en la persona que naufraga, está en una isla y va tomando agua salada y eso termina por la sed, ¿no? Y va terminando sí, teniendo más sed, más cada, sed y más sed. cada vez tiene más sed y eso pasa. ¿Cuál es el límite de lo que necesito para sentirme seguro y sentirme libre? Bueno, a medida que voy ganando más, mi nivel de vida se va estacionando en un determinado estatus, entonces esta casa ya no me sirve y preciso una mayor o mejor ubicada y aquel auto ya no me alcanza y preciso dos y ahora
si viajaba a la costa, ahora quiero ir a donde sea, y en fin, y los muebles ya no son los que me satisfacen. Estamos siempre corriendo el objetivo, poniéndolo más lejos, y eso hace que cada vez tengamos que esforzarnos más para conseguir eso y después mantener ese estatus. Por lo tanto, es muy ficticio. Esa sí también es una de las cosas que nos restan libertad, porque en lugar de uno administrar aquello de manera más consciente, terminamos siendo presos de eso mismo, ¿no? Entonces lo hacemos buscando, y además el tiempo transcurre. O sea, esto, esto que estamos haciendo nosotros es presente, que termina, ni bien yo digo presente, ya se transformó en pasado. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo de vida tendremos? O sea, tenemos que entender de que postergarnos por el hecho de que después, tal vez en un futuro, dentro de 30 años, vamos a disfrutar, y en ese periodo nos esforzamos tanto que tal vez postergamos nuestra salud, postergamos nuestro placer, postergamos nuestros afectos. ¿Cuántas personas yo conozco que de grandes se arrepienten de no haber estado más con sus hijos y ahora son personas adultas con las que... o sea, ¿cuántas cosas se postergan en pro de aquello que parece ser la seguridad? Eh, el dinero es importante, es una energía, nos sirve, pero no puede ser el fin de nuestras vidas, o sea, el propósito de nuestras vidas. Es una herramienta que la precisamos, como precisamos vestirnos, como precisamos un lugar donde vivir. Pero si lo que hacemos lo hacemos con alegría, con compasión, con ganas, con entusiasmo, de una o de otra manera, en mayor o en menor medida, la retribución va a existir. El otro día vi un post, creo que en Facebook, y mucha gente, había un post que decía, ¿qué harías si fueras millonario? ¿No? Algún disparate de ese tipo, pero era una pregunta así, y yo vi los comentarios, me pareció interesante porque mucha gente decía, si yo fuese millonario, no sé, ayudaba a mi familia, o ayudaba a mi barrio, o ayudaba al país, o todo era muy altruista, obviamente, pero hacía muchas cosas y a mí me pareció interesante porque no les dije nada, dudé entre comentar, pero pensé que iba a generar quizás iba a parecer que yo estaba haciendo algún tipo de provocación, pero no, era sincero lo que yo pensaba, que es que no necesitaba esperar para ser millonarios para hacer todas esas cosas, podrían ya arrancar desde ya. No. Y después en búsqueda de las formas de conseguir después las soluciones vienen en el camino, ¿no? Al intentar con las herramientas que ya tenemos hoy. Yo creo que hay que, obviamente que si uno por azar, por capacidad extraordinaria, logra tener un enriquecimiento fabuloso, me parece muy loable que dedique parte de su tiempo y de su dinero a hacer acciones, ayudar y todo eso, y me parece excelente, porque el hecho de tener muchísimo dinero concentrado es una opulencia que hace que todo lo que está en manos de esos poderosos y dineros, obviamente, es de la masa circulante del dinero existente, y es uno de los problemas que existe en la economía del mundo, está concentrado en un pequeño porcentaje que debe ser el 5% de toda la riqueza, está en manos de muy pocas personas. El total, la mayor parte del dinero está en manos de un 5% de personas acaudaladas. Y además, ¿para qué necesitamos tanto? O sea, eh, y quedamos, vuelvo a decir esto del agua de mar, ¿no? Quedamos presos otra vez. Es muy trabajoso tener tanto, porque hay que cuidarlo, hay que administrarlo, hay que trabajar para mantener eso en vez de poder sentirnos más libres teniendo lo que verdaderamente necesitamos. ¿Para qué yo quisiera una casa de 40 habitaciones? ¿Para qué? Si voy a dormir en una, me voy a bañar en un baño, y, o sea, creo que todo eso tiene que ver con desarrollar nuestra seguridad interior, y
y entender de que si yo reconozco mis valores y lo que verdaderamente soy, no preciso estar siendo aplaudido y admirado por lo que tengo. Lo que tengo es lo que tengo, lo que soy, lo que hago, y no estar rodeado en un palacio de oro para que la gente me, me aplauda o me considere mejor que otros. Porque además, si un día el Palacio de Oro no lo tenés más, volvés a no ser nada. Y, y tiene que ver eso con la seguridad interior, con la autoestima, pero verdadera, ¿no? Eh, Ahora, no rechazo la buena posición económica, no rechazo el dinero porque es necesario, pero sí esa opulencia tácita que me parece que hace que no tengamos que vivir pensando en el dinero, sino que pensando en lo que nos gusta y haciendo que eso nos permita ganar lo suficiente para vivir con dignidad. ¿Y qué dirías a una persona que siente que quiere, como vos decías al inicio, quiere reconquistar esa libertad un poco, pero las jaulas parecen demasiado verdaderas? No sé, quizás el miedo de perder eh, la posición en el empleo porque también tiene hijos, la persona tiene familia, quizás una relación que también quizás hubiese gustado cambiar, pero todo, digamos, la jaula parece demasiado real y demasiado asustadora. ¿Cómo de a poco podemos ir para que no lo haga de un día para el otro? Quizás pueda ir de a poquito desenlazando esas cosas que parecen tan difíciles. ¿Hay alguna cosa, alguna recomendación que puedes dar a los que nos Y escuchan? primero, para mí tiene que ser una decisión genuina, no porque otros se lo digan ni nada por el estilo. Tiene que ser eh, algo genuino que él lo sienta, tiene que saber que todo cambio trae consecuencias, y a partir de ahí hacer un trabajo de autoestudio, de autoobservación, para ver qué verdaderamente le gusta, qué capacidades tienes, en qué lugar está, qué cosa le falta para llegar a ese lugar en donde quiere. Eh, y a partir de ahí trazar un camino bien, digamos, meditarlo bien, trazar todo lo que va a hacer. Si yo quiero ser algo para lo cual todavía no me siento capaz, bueno, me capacitaré, aprovecharé lo que este trabajo, por ejemplo, todavía me da, que es esa estabilidad económica, para formarme en aquello que me interesa. Para, cuando estoy preparado, entonces ahí tomaré la decisión de la independencia. Pero además eso es tranquilizador, porque cuando uno, y a mí me pasó por experiencia, yo tenía otra profesión que me iba muy bien y me sentía agobiado dentro de ella, pero a partir de que descubrí lo que quería hacer y a partir que tomé la decisión de que iba a ir hacia allí, eso cambió totalmente el sentido y el agobio cambió porque ese trabajo me permitía los medios para yo poder hacer esto y ya sabía qué plazos y ya había establecido tiempos y entonces es como ir pasando recursos a aquello que yo quiero y a partir de ahí pues ya estás en el proceso de cambio. Y eso es lo interesante. Cuando uno, bueno, a veces hay como quemar los navíos, como se dice, ¿no? A veces hay que salir y, y bueno, y veamos, porque lo otro es tan angustiante o tan malo que no me da tiempo para otra cosa. Pero en general podemos, si se puede, evitar un poco las grandes crisis haciendo ese cambio progresivo para ir al otro lugar con herramientas suficientes para no fallar, ¿no? Muy bien. Bueno, Edgardo, ya estamos terminando. Fue muy agradable, como siempre, charlar con vos. Y no sé si querés decir algo que en tu opinión quedó por decir, que te gustaría decir sobre libertad. Si no, vamos
terminando la charla de hoy, nos vemos la semana que viene. Sí, solamente que todo esfuerzo es poco, porque cuando uno no la tiene, siente una sensación muy horrible de eso, como de asfixia. Y también en ese análisis del cambio de lo que uno vaya a hacer, no proyectar fantasías, porque siempre que uno cambia de paradigma, todo vuelve a cero, por lo tanto, en aquel nuevo lugar en donde nos paremos, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que hacer algún esfuerzo y vamos a tener que hacer cosas que no nos gusta hacer y que a lo mejor hago en este lugar porque es parte de aquello que elegimos. O sea, alguien odia la administración y le gusta enseñar inglés y abre una escuela de idiomas y va a tener que hacer trabajos administrativos, y va a tener que ir al banco y va a tener que, o sea, si a él le gusta la docencia, tiene que saber que atrás de eso hay otras tareas. Entonces, mirar las cosas como verdaderamente son, no solamente proyectar fantasías, ver si realmente eso es lo que lo apasiona y a partir de ahí actuar. Y para cerrar, te digo que es imprescindible hacerlo para mí, que no se puede vivir resignando nuestra libertad y que cualquier esfuerzo vale la pena, no hay otra forma. Mejor forma para terminar. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Un gran abrazo y que tengas un excelente día. Gracias, un abrazo para vos también. Nos vemos. Chau, chau.